Más de 700 millones de hectáreas de bosques se encuentran en áreas protegidas legalmente establecidas. Se estima que hay 726 millones de hectáreas de bosque en áreas protegidas en todo el mundo. La superficie forestal en áreas protegidas a nivel mundial ha aumentado en 191 millones de hectáreas desde 1990. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Considerando el tiempo que como especie tenemos en este planeta, es normal encontrar estructuras que el humano ha desarrollado lejos de sus grandes urbes. En internet abundan los relatos sobre macabros encuentros con estas estructuras. Suele estar en medios de la nada, en bosques o parques nacionales, y son epicentros de una gran actividad sobrenatural. Quienes cometen el error de subir por estas misteriosas escaleras cuentan historias espeluznantes sobre experiencias de otros mundos. Muchas de estas escaleras en medio de los bosques se encuentran a kilómetros de las poblaciones más próximas. De hecho, no existe algún motivo lógico sobre su existencia en estos sitios. Se trata de estructuras que pueden diferir ampliamente en condiciones de edad, estilo y diseño. El hecho de que se encuentren en zonas remotas, lejos de la civilización, solo profundizan el misterio. En algunas de esas estructuras, parece que alguien empezó a construir escalones y simplemente desapareció. Es probable que algunas pertenecieran a un edificio que terminó derrumbándose hace mucho. Sin embargo, en los bosques también se encuentran escaleras que parecen nuevas, como si las hubieran abandonado ahí el día anterior. Las primeras historias aparecieron en Reddit y rápidamente cientos de internautas compartían sus relatos sobre escaleras aleatorias en bosques y parques. Escaleras en los bosques antiguos y misteriosas. Aquello que comenzó con las historias de un rescatista en los servicios forestales se convirtió en una serie de relatos compartidos, tanto por guardabosques como por público en general. La mayoría parecía concentrarse en el este de los Estados Unidos, pero rápidamente surgieron historias de otros países como Noruega, México, Filipinas y Portugal. En efecto, las misteriosas escaleras en los bosques no son tan inusuales y parece que están ahí desde hace siglos, o tal vez milenios. En las historias se registraron multitudes de estructuras antiguas con escaleras que, aparentemente, eran importantes para pueblos antiguos. La pirámide etrusca de Bormazo, en Viterbo, Italia, es un megalito enorme con escaleras talladas que conducen a una pequeña plataforma en la parte superior. Los arqueólogos estiman que se edificó en algún momento del siglo VII a.C. Aunque nadie sabe lo que sucedió en esos escalones, existe evidencia de que los etruscos realizaban adivinaciones observando las estrellas. Además, es posible que también sacrificaran animales y personas. Sería una torre de adivinación o una especie de altar donde dejaban ofrendas. Pleusere en Camboya. En la falda de la montaña Pongkune, en Sierp Sirap, Camboya, existe una peculiar escalera apodada Pleusere. La estructura tiene alrededor de 600 metros de largo y los expertos creen que se construyó entre los siglos IX y el siglo XIII, pero se desconoce quién o por qué construyó una escalera tan grande en ese sitio tan remoto. Muchos especulan que por esta ruta se llegaba a la antigua ciudad de Mentra Prabhata, un viejo centro urbano devorado por la jungla. De hecho,
Las canteras en la montaña Pongkulen podrían ser el motivo de la existencia de estas escaleras. Tal vez el rey Suryabad II ordenó abrir una ruta para adquirir los materiales de construcción que utilizaría en Angkor durante el siglo XII. La escalera de Madame Sherry en Chesterfield. En el bosque de Chesterfield, Nemhavire, existe un conjunto de escaleras rodeando por una serie de leyendas. Aunque sus orígenes no son un misterio, esta escalera despierta la curiosidad de propios extraños. En la década de 1920, la cantante parisina Madame Antoinette Sherry ordenó la construcción de un castillo en la zona de Chesterfield. No tenía las dimensiones de un auténtico castillo francés, pero conservaba el estilo rústico de esas estructuras. Contaba con arcos romanos y una impresionante escalera de piedra que conducía al segundo nivel. Madame Sherry celebró lujosas fiestas en este sitio y algunos rumores dicen que ahí sucedieron todo tipo de depravaciones. Se cuenta que esta mujer obtenía ingresos extras vendiendo hermosas damas, pero cuando una mala racha dejó a Madame Sherry en absoluta pobreza, terminó abandonando el castillo en 1962. La estructura se incendió y solo quedaron las escaleras y parte de los cimientos. Como podemos notar en las historias anteriores, hay algunas estructuras que cuentan de historias, algunos mitos o simplemente figuras públicas que dejaron abandonadas estas estructuras. Sin embargo, hay historias que narran sobre algunas escaleras que se encontraron en medio de la nada. Leyendas urbanas sobre escaleras en los bosques. El aspecto más intrigante sobre las escaleras en los bosques proviene de muchas leyendas urbanas. A continuación, te presentaré 4 relatos que compartieron los internautas en los últimos años. La escalera fantasma en Suiza. Un relato sobre escaleras en el bosque es protagonizado por 2 estudiantes suecos en medio de una excursión. Isaac y Axel recorrieron aquel bosque durante varias horas. Tras separarse varios kilómetros de cualquier lugar poblado, llegaron a un claro donde encontraron una escalera. A los jóvenes les pareció extraño y en medio de la sorpresa no sabían qué hacer. Isaac mostró interés por explorar la estructura, mientras Axel solo pretendía seguir con su camino. Finalmente, el primer terminó subiendo la escalera. En el preciso instante que pasó el último escalón, Isaac y Axel escucharon un espeluznante alarido que los hizo huir del lugar a toda prisa. Al sentirse seguros, se detuvieron para recuperar el aliento. En ese momento Axel sintió una mano sobre el hombro. Creyendo que se trataba de su compañero, miró hacia atrás. Sí, Isaac estaba detrás de él, pero a una distancia considerable, lejos de su alcance. Lo que sea que le haya tocado el hombro, Axel recordó que se sentía bastante frío. Escaleras del tiempo perdido en Filipinas. El autor de este relato solo se identificó como Corky y afirma que era un guardabosques experimentado en Filipinas. A menudo, su trabajo implica en rastrear y rescatar personas desaparecidas en las selvas locales. Dado que los bosques y selvas del país tienden a ser densos y difíciles de explorar, las desapariciones no son algo inusual. En uno de sus patrullajes de rutina, Torki afirma que encontró un par de escaleras en lo profundo del bosque. Movido por la curiosidad y para observar el bosque de frente a él, desde una posición ventajosa, el guardabosques subió. Describió aquella primera escalera como una estructura de roca con tallados decorativos. Mientras tanto, la segunda escalera parecía construida con piedra natural
de las zonas circundantes. Aunque Thorkell no encontró rastro alguno de los exploradores desaparecidos, observó un perro salvaje que parecía feroz. Para evitar el encuentro con este animal, subió a las otras escaleras. Eventualmente el guardabosque regresó a la civilización para reportar que no tuvo éxito en el patrullaje. Thorkell encontró una realidad tan desconcertante como desafortunada. Al llegar a la estación de guardabosques, encontró que los despidieron de su trabajo. Desde su perspectiva, solo estuvo patrullando unas cuantas horas. Sin embargo, cuando el personal le reveló la verdad, casi se desmaya. Thorkell estuvo patrullando durante más de 5 años. Las escaleras del guardabosques. Este relato sobre escaleras abandonadas en medio del bosque apareció en Reddit. La historia es contada por un guardabosque que entrenaba a un novato en los aspectos básicos del trabajo. El veterano habría contado al novato sobre una ocasión en que él y otro colega encontraron escaleras solitarias en medio del bosque. Aunque le resultó extraño, el colega subió a la cima de la escalera y extendió la mano para tomar una rama del árbol próximo. En ese instante, algo le cortó la mano de tajo. Jamás distinguió al atacante, sin embargo, encontró una herida limpia que sangraba a borbotones. Por más que su compañero buscó en los alrededores, jamás pudo encontrar la mano. En otra ocasión, un guardabosques observa a una mujer subir por una escalera similar. La dama empezó a quejarse hasta que se desplomó y murió. Posteriormente, la autopsia reveló que sufrió un derrame cerebral. Las escaleras errantes de 1940. Otra excelente historia proviene de un hombre que supuestamente trabajó en los CDC estadounidenses. Este especialista en enfermedades infecciosas asegura que en la década de 1940 surgieron múltiples informes de animales mutilados en los bosques. Estos eventos coincidieron con el incidente en Roswell. Personal de los CDC acudió para auxiliar en la investigación que originalmente duraría no más de 2 semanas. Sin embargo, los trabajos se extendieron por 6 meses. En ese lapso, los granjeros reportaban constantemente la presencia de unas extrañas escaleras que emitían una especie de frecuencia. Instalaron un campamento a unos 30 metros de estas escaleras y pasaron la noche en el lugar. Sin embargo, al despertar la escalera se había movido. En el suelo donde estuvo la escalera solo quedó una mancha oscura parecida a una quemada. A los 2 días, la escalera reapareció, pero a 50 metros de la distancia de su ubicación inicial. Tomaron algunas lecturas e intentaron recolectar muestras del material que constituía a las escaleras, pero encontraron que aquella madera era más dura que el propio acero. No lograron desprender ni un solo fragmento para analizar. Aunque las investigaciones determinaron que las escaleras emitían frecuencias, no pudieron esclarecer quién o por qué las escaleras recibiendo. 6 días después, las escaleras se desvanecieron y jamás regresaron. ¿A dónde llevan las escaleras en los bosques? Aunque las historias que acabas de leer se consideran leyendas urbanas, muchas personas han encontrado escaleras al azar en medio de la nada. Algunas de estas estructuras conducen a santuarios y templos antiguos o sirven como escalones en una ruta de senderismo empinada. Sin embargo, las escaleras más extrañas son aquellas que no conducen a ningún lado. Un guardabosques contó la siguiente anécdota. La primera vez que encontré una escalera en el bosque pregunté sobre el tema. Mi oficial me dijo que no me preocupara por ello, que era normal. Todos a los que les pregunté me dieron la misma respuesta.
Tenía curiosidad por subir, pero me advirtieron con mucho énfasis que jamás me acercara a una. Ahora simplemente las ignoro cuando llego a encontrar una en el bosque. Y sucede esto con mucha frecuencia. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.